82% de las empresas no sobreviven a la segunda generación. Y eso es en México brutal. El fideicomiso tiene formas de protegerlo, es inembargable, tiene algunos puntos ahí, pero es una figura que se explora poco porque todos nos vamos por la herencia. Y luego en la herencia, en el testamento, no falta alguien desconocido que lo pueda pelear. El control interno es la serie de herramientas que le van a permitir a la empresa tener el buen uso o verificar el buen uso de los activos. A nivel capital humano, a nivel financiero, a nivel activos fijos, intangibles y demás. La planeación está al alcance de todos, pero no es para todos. Rodrigo Medina Sánchez, contador público por la Universidad de Guadalajara, con especialidad y estudios de maestría en impuestos, así como candidato a MBA por la OBS Universitat de Barcelona. Es socio fundador de Integra Corporativo SC y socio director de impuestos en RM Advisors. Su trayectoria incluye empresas como Grupo Electra, Hewlett Packard y Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma. Ha impartido conferencias en distintas ciudades del país y es catedrático en temas fiscales como ISR, auditoría y seguridad social. Hoy, desde la experiencia y la docencia, impulsa una visión estratégica de la planeación patrimonial. Bienvenidos a Entre Charlas y Negocios, el podcast de posgrados empresariales de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara. El día de hoy tengo el gran honor y el gusto, además, de recibir en este nuevo episodio de Entre Charlas y Negocios a un invitado muy especial, Rodrigo Medina Sánchez, gran amigo, gran compañero además de diferentes foros, pero además un experto en la materia de planeación patrimonial, que además lo que buscan en su quehacer en el día a día, pues con una visión estratégica y humana del futuro financiero, en este caso de las personas y por supuesto de sus patrimonios como tal. Bienvenido, Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a ti, Elías, qué gusto estar compartiendo contigo un espacio más en el que podamos conversar, además en estas instalaciones que están, en estas nuevas instalaciones, yo no sé si son nuevas, pero no las conocía. Está muy lindo tu foro, está muy adecuado para lo que se platica en esta mesa y bueno, pues un placer estar el día de hoy aquí platicando, sí, sobre este tema de planeación patrimonial, que lo hemos conversado tú y yo muchas veces fuera de micrófonos y que es un tema que no debemos dejar a un lado para el empresario, pero no nada más para el empresario, esto es hasta a nivel familia. Claro, por supuesto. Y pues entrando en materia, si me lo permites, Rodrigo, una pregunta que a mí siempre me ha saltado en este tema, las personas normalmente vemos el patrimonio separado del tema empresarial, ¿no? Y finalmente mi pregunta o mi duda, pues, ¿de dónde normalmente las personas generamos el patrimonio? Los que a lo mejor pues somos empleados, pues tendremos un ingreso que finalmente podrá ser incremental durante los años y cuando te jubiles pues seguirás teniendo y ese es parte de tu patrimonio, pero finalmente viene a partir de la construcción de algo, ¿no? Y en el tema del empresario, pues esta parte de generación del patrimonio pues está muy vinculada al tema de la empresa. Entonces la primera pregunta que a mí me gustaría plantear en este foro es, pues qué tan importante es que cuides, en este caso, la salud o el bienestar de la empresa como un elemento importante para la construcción y consolidación de un patrimonio personal y familiar. Hay varios puntos en los que tu pregunta se pudiera segmentar. El patrimonio efectivamente nace en el caso del empresario, es aquel que le apuesta a un negocio, genera utilidades, esas utilidades se reparten una vez que se decretan y eso forma parte del patrimonio, una vez que se pagan los impuestos, ¿no? Como persona física puedes generar un negocio y en la suma resta de ingresos menos gastos, menos costo, menos gastos, te da un superávit y ese superávit, una vez que paga impuestos, se convierte en patrimonio. Recibes una herencia, se convierte en patrimonio. Hay un incremento por la actualización
depreciación de las acciones en tu empresa, por la revalorización de algún activo, y eso va directamente al capital. También forma parte del patrimonio porque las acciones en las empresas pues forman parte del patrimonio del empresario. Entonces, sí, como bien dices, está ligado, ¿no? No podemos pensar en proteger uno y no proteger el otro. Y ahí es donde muchos empresarios todavía no encuentran o no han tenido las herramientas o no han buscado las herramientas necesarias para proteger lo que ya se convirtió en patrimonio. Es decir, que no forma parte específicamente de la empresa, pero que sí ya está dentro de esa masa patrimonial, de ese valor económico que existe en las personas físicas y que debe de ir cuidado, ¿no? Y el ejemplo más fácil y más pedestre, burdo si quieres, es el empleado que demanda la empresa. Ya no sucede tanto desde las reformas de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Pero que demanda la empresa, se convierte en un laudo carísimo y termina el empresario tomando de su patrimonio para poder afrontar una contingencia de esas, ¿no? Entonces, o la marca, ¿no?, de toda la vida estaba registrada en la empresa, en la persona moral, y ahora está comprometida en un juicio civil, en un juicio mercantil, cuando él pudo haber protegido la marca haciendo el registro a nombre de la persona física y después generando una estrategia de renta o de cobro de regalía por el uso de la marca o del know-how o del software o no sé, ¿no? Habrá que ver en casos específicos. Pero entonces sí, existen estos mecanismos de protección patrimonial que es lo que nos lleva a estar sentados el día de hoy aquí platicando, en el que el empresario sí debería estar atento, ¿no?, a estas situaciones para proteger tanto a la empresa como el patrimonio personal. Ahora, ¿qué tú crees que sea más falta de cultura, de conocimiento, de educación en este tema, o de interés en meterse en una materia de poder trabajar en esta estructura patrimonial, tanto obviamente primero del origen que es el negocio, la empresa, y luego finalmente en el manejo de esos recursos ya a nivel personal o familiar? Yo tengo una frase que luego digo en las conferencias y que de entrada no gusta mucho porque suena un poco agresiva, pero ya que abundo y la explico, ya no cae tan mal, ¿no? La planeación está al alcance de todos, pero no es para todos. Y cuando digo que no es para todos, no me refiero a los honorarios que podamos cobrar por la planeación, en el caso de los asesores, sino en el ahora le llaman mindset, ¿no? Luego tenemos que adaptarnos a este lenguaje millennial, de esta forma de pensar en el que se venían haciendo las cosas durante generaciones, porque además traemos usos y costumbres de generaciones, ¿no? Oye, voy a dejar la empresa a nombre del compadre porque no quiero que me fiscalicen. Voy a poner los terrenos de aquel lado a nombre de mi hermano, que al final ya sé que mi hermano no me va a fallar y me los va a devolver cuando yo los necesite. Y esas malas costumbres se fueron heredando, y la realidad es de que lo que ahora, bueno, ya desde hace algunos años se estila y se usa es la transparencia, ¿no? Porque además ya no estamos exentos de la fiscalización de la autoridad vía dedazos, sino que ahora es un algoritmo, un sistema, etcétera, etcétera. Entonces, oye, ¿para qué los vas a dejar a nombre del hermano si son tuyos? ¿Qué te parece si formas un fideicomiso, ¿no? Si la masa hereditaria tuya es importante económicamente, pues forma un fideicomiso, ponlos dentro de un fideicomiso. El fideicomiso tiene formas de protegerlo, es inembargable, tiene algunos puntos ahí, pero es una figura que se explora poco porque todos nos vamos por la herencia. Y luego en la herencia, en el testamento, no falta alguien desconocido que lo pueda pelear, ¿no? Hay miles de casos, ¿no? Y el fideicomiso no. En el fideicomiso hay reglas, hay una institución fiduciaria, que normalmente es una institución bancaria, todas las que no son bancarias, son de alguna otra índole, están reguladas.
Y entonces tienen mecanismos muchísimo más estrictos para poder darle esa protección al patrimonio. Entonces, es una falta de cultura, es una falta de conocimiento algunas veces. Ujú. Yo a veces platico con el empresario y le digo, oiga, pues yo creo que lo que tiene es suficiente como para armar un fideicomiso, ¿no? A lo mejor nos va a costar 200,000 pesos al año, pero lo deja listo para cualquier contingencia. Y si la Claro. masa hereditaria es grande, que en Guadalajara hay masas hereditarias muy grandes, pues vale la pena, ¿no? El explorar la posibilidad de un fideicomiso. No sin dejar al lado el testamento, que ahí se regularán algunas cosas en materia civil, pero en la parte empresarial, el fideicomiso, puedes poner reglas, ¿no? Oye, Rodrigo, y continuando con este tema de pues, lo importante, decías hace un momento, oye, pues no hay conocimiento o no hay cultura o a veces tampoco hay voluntad, ¿no? En el tema del empresario o conocimiento de las herramientas. ¿Qué te parece o qué te parecería la idea de plantearlo como una herramienta para poder controlar tu futuro patrimonial? A ver, aquí hay otro tema, Ilias. Fíjate, ahorita mencionabas algunos elementos que definitivamente existen y ahí están, y bueno, hablábamos ahorita del fideicomiso, ¿no? Para efecto del patrimonio. Pero también hay otros mecanismos que le van a dar tranquilidad, no solamente al empresario, sino a la empresa, a los inversionistas. Ahora ya desde el nacimiento de la SAPI, o desde antes, claro, pero ahora más con la SAPI, pues tenemos una misma sociedad que genera diferentes proyectos y que le da respuesta a diferentes inversionistas. Y entonces ahí hay otro que es el protocolo de familia en la empresa familiar, que de ahí deriva a un gobierno corporativo, pero ya estamos hablando de otro mecanismo mucho más avanzado. Pero de entrada, y justo el día de ayer estábamos platicando en la comida de socios sobre una familia que no logra ponerse de acuerdo. Y ahí estamos hablando que es el papá empresario, los hijos ya son accionistas, hay una necesidad de relevo generacional, pero los hijos no llevan una buena relación, ¿no? Es una empresa aquí tapatía, muy típica, sin nombres, pero nos invitaron a colaborar con ellos desde la parte de generar un protocolo de familia en primera instancia, de ahí llevar un consejo de familia y de ahí después ya veremos si vale la pena generar un gobierno corporativo con consejeros externos, etcétera, etcétera. Family office. O un bueno, el family office, eso es, bueno, avanzaremos en ese tema un poquito más adelante, pero sí, el protocolo de familia, o sea, no logro ponerme de acuerdo con mis socios, pero tú eres el accionista mayoritario y entonces entra alguien profesional que maneja el tema de gobierno corporativo, que yo sé que aquí en la Universidad Panamericana ya tienen mucho tiempo con ese tema y generando asesores de muy buena calidad en ese sentido. Pues vamos entrándole, vamos rompiendo ese tabú en el que las decisiones solo se toman en familia. No es cierto, no todos los familiares tienen conocimiento, experiencia y la validez profesional de poder atender un conflicto familiar que lleve como intención mantener la empresa a flote. Y ahí entramos al tema de las estadísticas, ¿no? Lo platicamos en alguna ocasión. El 82% de las empresas no sobreviven a la segunda generación. Y eso es en México brutal, porque todas las empresas son familiares, o el 70%, 80% de las empresas son familiares y no sobreviven a la segunda generación. Entonces, desde ahí, el empresario tiene que ir marcando el futuro de la empresa. A nivel patrimonial ya vimos que hay herramientas, pero a nivel empresa hay mecanismos que le permiten saltear esta problemática tan compleja que es, ya no tengo la empresa, y luego entonces el hijo hace otra marca, y ya se pelearon los hermanos. O sea, cosas que pudiendo haber tenido esa fuerza que venía ya en inercia con el papá y que ahora va a tener que reconstruirse por vía de los hijos, sino desde cero, desde una posición más desfavorable. Ahora, digamos que entonces podemos
decir que esto se puede empezar a estructurar o empezar a planear incluso antes del patrimonio. Sí, ¿qué es lo que pasa? Que luego luego no nos creemos, ¿no? O sea, yo te puedo decir que mi socio, que lo conoces bien, y yo, hace 14 años no teníamos idea de que íbamos a durar tanto, y que además íbamos a crecer en servicios, en atención y en número de clientes. La verdad es de que hicimos una apuesta y nunca lo visualizamos así. Y ese es un gran problema de mindset, de esta forma de pensar o de idiosincrasia del empresario mexicano, en que dice, voy a hacer esto para salir al paso. Y no, yo creo que desde ahí, yo siempre lo digo, la planeación fiscal y la planeación patrimonial nace en el acta constitutiva. Y luego me dicen, oye, pero no le hagan caso al notario, ¿no es cierto? Amigos notarios, amigos corredores. Ellos tienen le llaman una palabra que nunca me ha gustado, ¿no? Ellos tienen un proforma, un machote, y te dicen, aquí está la SA, aquí está la SC, y aquí está la responsabilidad limitada, y ahora aquí tenemos la SAPI, y hasta la simplificada. No. Hazte de los servicios de un asesor, de un contador, de un abogado, que revisen esa acta. Voltea a ver cuál es también tu plan familiar, cuántos hijos tienes, cuántos vas a tener, quiénes van a entrar en la empresa. Hemos visto descalabros. Justamente cuando empezábamos Integra Corporativo, RMA Advisors, tuvimos la oportunidad de asesorar a una empresa que vendió las acciones de la empresa, y el descalabro financiero de un socio inversionista nada más, que nunca operó, y de un trabajador que sí desarrolló un poco de software, pero no al nivel que pidió, fue un menoscabo casi de 1/3 de lo que se vendió la empresa. 1/3 de lo que se vendió la empresa. Cuando todo el trabajo fue del empresario, sí recibió una ayuda económica, una inversión económica para arrancar, pero nunca visualizó que a la vuelta de 5 años iba a vender la empresa a unos extranjeros, y entonces Sí, la rebanada se hizo más grande, ¿no? Mucho. A mi gusto, mucho. Entonces, desde ahí, acta constitutiva, cuál es mi plan de vida, en dónde estoy parado, cuál es, algo que luego no visualizamos, Elías, cuál es mi situación marital. ¿Estoy casado por bienes separados? Sí. Estoy claro. casado por sociedad conyugal. Tengo capitulaciones, que ese es otro tema de planeación fiscal, ¿no? Si tengo capitulaciones que las permite el Estado de Jalisco, donde vamos a poner reglas y podemos actuar como una persona moral a través de la figura de la copropiedad. Entonces, si te haces de los servicios de un asesor legal, fiscal, te vas a lo mejor tu empresa no sobrevive. Pero ¿qué tal que sobreviva? ¿Qué tal que en el mejor de los casos y en el mejor de los escenarios sobrevive, crece, y ya estabas preparado para eso? Dejaste las bases. Ahora, tratando así como de sumarizar esto que nos estás diciendo, pues primero, pues hay que tener claro desde un principio para dónde vamos. O sea, normalmente tenemos, como dices tú, generamos un emprendimiento, un negocio, sí, con esa cultura de, pues, porque necesito, porque para salir del paso, como dijiste, o utilizando tus palabras, pero finalmente hay una visión, hay una expectativa, ¿no? Entonces, digamos que un primer paso sería plantear esta planeación patrimonial en función de esos objetivos, de estas premisas, ¿no? Con el que empezamos el emprendimiento. Y la segunda parte, pues decir, oye, asesórate, para ver cuál es la figura, tanto a nivel de constitución como a nivel ya después de operación, que pueda ser la óptima de acuerdo a eso que te planteaste en un principio. Digamos que así lo pudiéramos resumir, o hay una variación importante en el tiempo dependiendo de para dónde vaya la empresa. Yo estoy peleado con una frase, Elías. Yo estoy peleado con la frase de nadie experimenta en cabeza ajena. Y estoy peleado en dos sentidos, porque en cierto sentido tienes razón, nadie experimenta en cabeza ajena, pero en la otra estoy peleado porque digo, oye, no, deberíamos de aprender de lo que vemos, de los ejemplos, de los casos de éxito, ¿no? Del empresario que en los primeros 3, 4, 5 años en los que el negocio se estabilizaba, tenía una buena asesoría. Oye, hazte de esa experiencia. Y ahora tenemos un problema que
que es, oye, ya nadie se contrata a gente arriba de los 40. Ajá. Y entonces me da risa porque digo, somos los de más experiencia, ¿no? Al final del día, si empezaste a trabajar a los 20, a los 25 años, pues ya traes una experiencia acumulada que te va a permitir prever. Y todo es prevención. Entonces, lo que tú comentas sí, pues, generalmente pudiera haber más variables, ¿no? Hay casos como, por ejemplo, las empresas que pasaron de ser una empresa física a convertirse totalmente en una empresa digital y les fue muy bien, pues a lo mejor ellos no hubieran visualizado esto. O ahora con la inteligencia artificial, no sabemos qué va a pasar el día de mañana, pero en mayor medida, si puedes ir planteando una base de protección fiscal, una base de protección patrimonial, una base de planeación preventiva, seguramente te va a ayudar mucho. Ahora, una de las cosas que yo, este tema, tú sabes, lo hemos platicado fuera de cámaras, fuera de micrófonos, y que además, pues, compartimos, ustedes desde la parte de sus empresas que formalmente hacen asesoramiento y nosotros por la parte de un poco de consulta que hemos hecho en algún momento. Lo que yo le planteaba o que me gustaría plantearle a los empresarios, pues es, finalmente, en un entorno como en el que estamos acostumbrados a vivir en nuestras empresas, independientemente de que la expectativa de vida no pase la primera generación, pero que cada sexenio tenemos temas convulsos, que tenemos golpes de timón contradictorios, pues como que se vuelve un asset importante en las empresas o una prioridad de esta planeación, sobre todo deja tú lo fiscal, en tema de mi patrimonio. Yo creo que tenemos, el empresario mexicano ha convivido, por eso ahora lo que pasa en Estados Unidos no nos sorprende, ¿no? Porque ya lo vivimos todo, muchas veces, sí, claro. Varios sexenios. El presidente inútil con un mal asesoramiento, y eso, bueno, por eso volteamos a ver a los estadounidenses y decimos, ¿por qué? Sí, ¿por qué tanta sorpresa? ¿Por qué tanta sorpresa? El empresario mexicano ha tenido que vivir en la incertidumbre. Ha tenido que trabajar en la incertidumbre. Como bien dices, ahora ya tenemos algunos buenos años que la reforma fiscal no es tan sorprendente, pero yo recuerdo que la última de gran tamaño, de gran calado, fue aquella reforma fiscal 2014, que prácticamente fue una nueva ley del impuesto sobre la renta. Y nosotros como contadores, veníamos con esa inercia de cada año en octubre, noviembre, revisábamos la propuesta, empezábamos a palomear qué sí iba a pasar, qué no iba a pasar, y en enero, el 1 de enero, desvelados, mal dormidos, empezábamos a leer la reforma para empezar a dar las conferencias, si bien nos iba a mitad de enero, ¿no? Pero ya no está pasando. Vivimos muchos años con eso. Ahora tenemos otros factores internacionales que influyen en el comportamiento, digo, el precio del acero para los constructores, el precio del dólar para quienes importan, para quienes exportan, pues peor. O sea, hay otros factores, no necesariamente la parte interna, que no deja de sorprender, no deja de darnos alertas para poder estar preparados, ¿no? Está la reforma judicial en pleno y no sabemos cómo van a empezar a fallar. En el caso de la parte fiscal, sí tenemos un temor de cómo van a fallar, pues, ¿no? Es decir, en el sentido de economía moral o en el sentido de apego a la ley, o, ¿no? Si de por sí a veces el SAT últimamente va más en apego a lo económico que a la ley, entonces... Pero bueno, en fin, yo creo que sí hay en gran medida el empresario que toma la decisión de ser empresario, voy a ser empresario, pues va, como bien dice tu papá, no todos están listos para sudar esas gripas. Sí, estoy de acuerdo. Sí, no es tan simple. Y obviamente abonando a lo que hablábamos en un principio, a esta falta de cultura o de conocimiento, o esa... digamos que a veces como que animadversión a recibir de un tercero ayuda, ¿no? O consulta de un experto, ¿no? Tal vez como empresarios también nos queremos poner el traje de Superman y darle pecho a las balas no a nosotros solos. Y aquí viene algo que yo estaba platicando con mis socios hace un par de semanas. Yo les decía,
Estamos en el momento en el que las decisiones operativas ya tenemos que empezar a delegarlas en gente que tiene una mejor perspectiva de la operación que nosotros. Nosotros empezamos el negocio y nosotros seguimos atendiendo clientes y seguimos queriendo involucrarnos en la operación, y yo creo que ya no es válido. Yo creo que tenemos que empezar a darle a los muchachos, a las nuevas generaciones, a la gente que creció con nosotros, que afortunadamente tenemos una plantilla maravillosa de gente que creció con nosotros, darle esas responsabilidades, confiar en ellos, que no es fácil, para poder nosotros integrar o nuevos negocios o una atención más personalizada a los clientes, que ha sido una de las características que yo siempre he peleado, ¿no? No podemos dejar de ver a nuestros clientes. Yo no tengo clientes chicos, para mí todos son igual de grandes. Entonces, hay que quitarnos este rollo de yo voy a estar al frente de la empresa 30 años. No, ahí está Canadá, no sobrevivió a ese tipo de manejo, ¿no? Y hay empresas que sí lo han logrado, ¿no? Aquí en Guadalajara, Farmacias Guadalajara, hay otras empresas que sí han dado ese brinco a dar ese relevo generacional en la toma de decisiones y en la operación. Claro, sí, y que además es importante una de las frases que yo repito mucho cuando trabajamos en la consulta, sobre todo el mapeo de los procesos del negocio, en las entrevistas con el empresario es, o sea, vengo preparado que me digas cómo crees que trabaja tu empresa. Y la realidad la voy a obtener cuando me involucre con la gente que opera. Ahora, volviendo a ese tema de ya dijimos, oye, pues sí, hay esta cultura, hay este conocimiento, hay estos expertos, pero también hay cualquier cantidad de herramientas, ¿no? Que son básicas y que yo diría que de uso común, Rodrigo, ¿no? Hablaste de fideicomisos hace un momento, pero hay cualquier otra cantidad de herramientas que nos pueden servir y que además son relativamente fácil acceso, ¿no? Y además algunas tienen algunos beneficios o incentivos, incluso hasta en lo fiscal, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que partir desde lo que es el concepto de control interno. El concepto de control interno pareciera como un ente sólido que existe dentro de las empresas, inamovible, y la realidad es que no. El control interno es la serie de herramientas que le van a permitir a la empresa tener el buen uso o verificar el buen uso de los activos. A nivel capital humano, a nivel financiero, a nivel activos fijos, intangibles y demás. Y todo este elemento que parte desde el control interno hasta, como bien dices, oye, pues un mecanismo de supervisión, un mecanismo de control, un mecanismo de toma de decisiones y el consejo o gobierno corporativo, etcétera, etcétera. Ya podemos ver que en todas las cadenas están medianamente alineadas, y entonces ya pensamos en, por ejemplo, la sucesión, ¿no? Y aquí en la sucesión hay muchísimas herramientas y es bien importante porque uno no quiere pensar en la muerte, no es algo que nos encante, pero ¿qué va a pasar si yo falto? Si en este momento yo falto, ¿qué también está la empresa? Porque en el caso de nosotros estamos hablando de más de 52 familias que están ahí involucradas, más, ¿no? Los proveedores, etcétera, etcétera. ¿Qué tan protegida está la empresa para mi falta? Para mi ausencia, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, el seguro de hombres claves. Nadie quiere hablar con los vendedores de seguros, con los agentes de seguros, pero son agentes patrimoniales. Oye, ¿y qué tal si invertimos ahorita en un seguro de hombre clave para que las actividades operativas que todavía lleva mi socio se ven cubiertas con una muy buena contratación, porque el seguro de hombre clave me va a permitir hacer esa contratación? Y a nivel personal, mi familia está protegida. Hice bien mi actividad sucesoria, mi testamento, los pocos bienes dan para hacer un fideicomiso. O sea, esto aparte de la planeación patrimonial, como lo platicábamos en un inicio, va parte de la empresa y parte personal, pero sí hay un involucramiento. La primera pregunta que me hacías es cómo interactúa, ¿no?, la parte personal y la parte patrimonial, así, protegiéndolos a todos. Yo creo que es una de las partes primordiales del empresario. En mí recae que algunas buena cantidad de familias
mantengan un nivel de tranquilidad y que mi familia inmediata esté bien. Ahora, yo sé que no hay recetas mágicas, ni digamos, una guía de cómo acceder a esta adecuada planeación, pero de acuerdo a tu perfil o de acuerdo a los diferentes tipos de negocios o en la etapa de la vida, que también lo hablabas hace un momento, ¿cómo elegir la estrategia correcta? O sea, ¿cuáles serían como algunos highlights que pudiéramos decir? Si estás así, la situación de tu empresa está así, o tú en lo personal estás así, el mejor camino como para empezar con esta planeación pudiera ir en ese lado, o es completamente... Ahí hay una figura que luego se convirtió en moda en últimos años, que es el coach, ¿no? El coach de vida. Ontológico le llaman ahora, hasta coach, no sé qué significa. Yo creo que hay gente como tú, que eres un muy buen consultor, que tienes mucha experiencia en las empresas. Hay gente como yo, que también tengo algunos años ya en la iniciativa privada y de forma independiente, en el que seguramente si alguien un empresario nos invita a sentarnos a tomar un café a las oficinas, porque luego no me gustan las comidas de negocios ya, y nos platica, y tiene esa apertura de platicar, oye, esto es lo que hago, esto es lo que tengo, esta es mi familia, ¿qué me recomiendas? Y no es algo que suceda seguido, ¿sabes? No es algo que... No es bueno, común. además no nos vendemos de esa manera, ¿no? Yo no le digo a un empresario, ven, siéntate conmigo y te voy a decir qué hacer. Yo creo que surge en mi caso ha pasado porque surge a través de la recomendación, ¿no? Que un empresario me conoce y le dice a otro compañero empresario, junte con Rodrigo, platica con él, cuéntale tus problemas y de ahí partes. Y de este lado, yo no soy dueño de la verdad absoluta. Yo tengo un equipo donde hay un experto en planeación fiscal inmobiliaria, yo tengo al área legal robusta, ¿no? Con una directora del área jurídica y muy buenos abogados abajo. Tengo a otro compañero que ve, igual que yo, la parte fiscal, personas físicas, personas morales. Tenemos un director de negocios que además se ha convertido en un muy buen asesor y que tiene una visión muy crítica y muy aguda, a veces muy cruda, pero certera. Entonces, vamos conformando esos equipos y yo lo bajo con ese equipo. Oye, fíjense que me senté a platicar con este señor y trae esta problemática y detecté esta área de oportunidad que le puede ayudar. Y de ahí deberíamos partir. Por eso la pelea con esto de nadie experimenta en cabeza ajena. Deberíamos sí. Y nos evitaríamos sobresaltos. Sí, yo estoy de acuerdo finalmente, y es la historia de la cultura empresarial, sobre todo yo no diría nada más exclusivamente en México, en Latinoamérica, ¿no? A veces no ver lo que está pasando con las barbas del vecino. Ahora, esto nos llevaría a una coyuntura de invitar a la gente a que realmente invierta tiempo, dinero y esfuerzo en desarrollar esa cultura financiera, no solamente para la empresa, sino para tu persona. Yo tengo la mala costumbre de levantarme en la mañana a caminar en la caminadora y poner videos de YouTube. Y empecé hace años con alguno muy básico de finanzas y el algoritmo me ha ido llevando a cosas como Ray Dalio, o me ha llevado a cosas como hábitos atómicos, y me ha llevado a estas cosas que son como esencialismo, es el último que me mandó el algoritmo. Pero lo que me he dado cuenta es la cantidad de información que tenemos. Tenemos podcasts empresariales, tenemos cápsulas de YouTube, hay videos extensísimos de YouTube. Hay una cantidad de información hoy en día, Elías, que no teníamos acceso hace 15 años y que me sorprende que la gente no lo utilice, ¿no? Porque yo de repente les mando a mis amigos o a veces les mando a mi equipo algún video, algún PDF, porque además ahora hay páginas como Script que pagas una anualidad y tienes una cantidad a PDFs increíbles y libros. Entonces, ya el desconocimiento deliberado me parecería pecado.
Y, pues, podríamos decir como ya negligente, ¿no? O sea, dentro de la práctica empresarial. Totalmente. O sea, no Y puedes empezar, además del tuyo, ¿no? ¿Qué cantidad de podcast hay, ¿no? En inglés, en español, de colombianos, de mexicanos, de españoles, no, la realidad es que no querer ver, oye, me voy a dedicar a esto, déjame ver qué dice YouTube, ¿no? El algoritmo te va a llevar. Claro, entonces en ese sentido podemos cambiar la conversación de decir, no solamente es por un tema de buena práctica empresarial, sino de una práctica de responsabilidad patrimonial que incluye el principal generador de ingresos, que es tu negocio, pero que también de alguna manera es ver por ti y por los tuyos, ¿no? Y ya viene, ¿eh? Ya viene un cambio generacional. Tengo la fortuna ya de trabajar con segundas generaciones, que primero trabajé con los papás y ahora estoy trabajando con los hijos, y ya hay un cambio importante, ¿eh? Hay un par de casos que sigo cercanos porque ellos han confiado en mí también, egresados de aquí de la UP, y la verdad es que ya empieza a haber un cambio, ¿no? Y no está de más darle una rectificada a su camino, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Mira, te voy a regalar este libro, porque sé que para tu negocio te va a servir, tu negocio va a crecer, tú vas a crecer, y yo voy a seguir de tu asesor también. Y además como parte de esa incertidumbre que hablábamos hace un momento, finalmente pues hay que revisar qué tan válido es lo que planteamos hace X años, hoy en día, ¿no? ¿Qué tanta actualidad tiene? Por el mismo entorno. O sea, volviendo a ese tema de responsabilidad. Yo recuerdo en alguna ocasión, Elías, una anécdota en la que alguien me platicaba que había ido a la premiación de 40 años en la Universidad de Guadalajara, ¿no? Y entonces le iban a dar el premio a una maestra de 40 años de servicio y sacó una libreta desvencijada. Y decía, gracias a esta libreta que tiene todos los temas de mi clase, es que he llegado a los 40 años. Y tú te preguntas, ¿de verdad? O sea, ¿estamos ahí? ¿Cómo está el tema de la actualización en la parte académica también, no? Claro. Y en la parte de la asesoría. Creo que no puedo asesorar de la misma manera ahora con el nacimiento de la inteligencia artificial que hace 14 años cuando nació Integra RMA, ¿no? De ninguna manera podría hacer lo mismo. Ahora, ¿piensas que es un tabú hablar de estos temas en el lenguaje empresarial, mexicano, por decirlo, porque yo sé que hay otras entidades que están un poquito más abiertas que otras, ¿no? Pero para tratar de no regionalizarlo. No, además no tiene nada de malo, eso es una realidad. Si tú te sientes a hablar con un empresario estadounidense, te va a dar 30 minutos. Nada más. Y si te sientes a hablar con un empresario mexicano, hay veces que tengo juntas de 3 horas y digo, nada más iba a hablar 25 minutos yo, no me hubieran invitado. Y ahí entra no el tabú. Bueno, sí, porque al final puede ser que no sea tan abierto el empresario a que uno le diga las cosas tan directamente como se la dirías a un alemán, a un ruso, que ahora que nos empezó a tocar trabajar con rusos, son mucho más fríos que los ingleses y mucho más directos, y bueno, no se diga también igual un gringo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí llega a ser tabú, ¿no? A la hora de yo decirte como empresario lo que no te va a gustar, y tú lo has visto, tú y yo lo hemos vivido muchas veces, te vengo a decir cómo opera tu empresa, pero también te vengo a decir lo mal que estás, y nos ha tocado a ti y a mí, lo hemos platicado, decirle al empresario, tú eres el problema. Tú eres el problema. Necesitas alejarte de la empresa. Que a veces va por esa mitificación de ser empresario, ¿no? O sea... Todólogo. No, y además es mito, o sea... ser empresario en otro país del mundo, pues a lo mejor no y no quiero que esto se entienda como una comparación odiosa, pues, pero a lo mejor, pues, cualquiera pudiera ser empresario en otras latitudes, por cómo funciona el sistema. En México es un verdadero reto y pudiera ser hasta heroico, pero también mitifica
esta visión del ser empresario, porque pues saliste contra viento y marea y tú te las sabes todas y tú lo creaste, ¿no? Entonces, lo acabas de definir, fíjate, está interesante lo que acabas de definir. Te conviertes en el héroe de la película, papá. ¿Por qué? Porque tú lo lograste. Y entonces me ha tocado escuchar, y esto lo reflexiono, porque sí me ha tocado escuchar cuando hay quien dice, así he hecho las cosas siempre y así han salido bien y así creció la empresa y así vamos a seguir. Oye, papá, pero ahora la inteligencia artificial nos va a avasallar. ¡Ah! Tú no creas en eso. No, cuidado, ¿no? Cuidado con creerte el superhéroe. Pues, obviamente la invitación está abierta, ¿no? A decir, pues vamos pensando en que esto es parte esencial de la operación de mi negocio. O sea, tampoco es que sean ahí pociones mágicas, como decía alguien más, de algunas personas que le encuentran a lo mejor ciertos recovecos a todo nuestro sistema, tanto financiero como la parte fiscal, como la parte legal, sino que realmente pues tienen experiencia y estudiaron este tema, y lo que se busca es pues dirigir ese bienestar que genera la empresa, pues a ti y a los tuyos y a las próximas generaciones y a los próximos emprendimientos, porque pues eso es lo que queremos, ¿no? Finalmente es lo que mueve a nuestra economía, ¿no? Y no tenerle miedo a la evolución, ¿no? O sea, yo creo que ahí en el tema de evolucionar, de dormirte pensando que el día siguiente lo puedes hacer mejor, seas tú o sea alguien más que te ayude, vale la pena. Va. Bien, no sé, Rodrigo, si estamos acercando al final del capítulo, si quieres hacernos una recomendación al respecto sobre este tema, ya sea para ahondar más en el tema o pues simple y sencillamente platicar un poco de lo que también ustedes hacen en este sentido, ¿no? No me voy a ver bien si hago un comercial, No. Elías. No, yo invitar al empresario, yo creo que vale la pena invitar al empresario y vale la pena invitar a esta nueva generación de emprendedores que me he encontrado con que son muy creativos, son muy inteligentes, vienen con otra... No todos, pero sí la gran mayoría, vienen con este cambio de modo de pensar en el que sí se acercan, ¿no? a la asesoría. Hay que seguirlos invitando a que hagan eso, que no le tengan miedo a decir es que le voy a pagar al asesor fiscal o es que le voy a pagar al abogado. Al contrario, yo creo que ese honorario del abogado, sobre todo de los abogados a la hora de hacer contratos, hemos encontrado muchachos que llegaron con una muy buena idea, no se acercaron a una buena asesoría legal y la empresa gringa, la empresa hindú, les compró de manera muy abusiva el desarrollo que ellos tenían. Entonces, yo creo que vale la pena que toda esta nueva generación y obviamente el empresario que ya está consolidado y que ve algo que pudiera mejorar, que se acerque a los despachos. No estoy hablando únicamente del mío. Yo afortunadamente, tengo relación con otros colegas que también son muy buenos. Obviamente yo soy mejor. No es cierto. Que son muy buenos en el área, ¿no? Por ejemplo, tengo alianzas con despachos que ven la parte de comercio exterior, que es algo que yo no veo, o tengo despachos que ven la parte de compliance, ¿no? Que yo no he desarrollado en el despacho con nosotros porque tenemos un área de especialización. Entonces, que se acerquen, ¿no? Oye, ahora se puso de moda hacer las SOFOM. Y nada más que nadie le avisó al empresario que hace una SOFOM que el costo de mantenimiento operativo de una SOFOM incluye renta de software, auditorías, presentar los avisos a las diferentes instituciones, una nómina y por supuesto ponerle dinero a la SOFOM para poder prestar, porque la SOFOM no recibe dinero de ahorro, no es una SOFIPO. Entonces se puso de moda la SOFOM y ahora te encuentras SOFOMs que andan vendiéndolas desesperadamente baratísimas. Luego las revisas están mal hechas. Claro. Entonces, no. Tienes un emprendimiento en mente, tienes un emprendimiento ya arrancado, hazte de una asesoría, hazte de un contador
no todos los TikToks que te dicen cómo presentar declaración anual son correctos. Entonces, vale la pena la asesoría. Yo es lo único que digo, de verdad, háganlo, vayan asesórense, ¿no? Y no con el primo, no con el hermano. Es que mi hermano es abogado, pues sí, pero es penalista y tú estás viendo un tema fiscal, ¿no? Entonces, hagan el ejercicio de buscar una buena asesoría y a lo mejor, si me apuras y a lo mejor estamos adelantados a los tiempos mexicanos, Elías, un consejero, no estoy hablando de un coach, estoy hablando de alguien que te diga, oye, híjole, pues yo veo que aquí pudieras implementar esto. Aquí tengo este equipo, mira, yo no soy el bueno, pero esto es lo que te sirve. Sí, profesionalizar la consejería, que es un tema que por ahí yo he hablado en algunos otros frentes, donde decir, sí, te doy el consejo, pero también te allano el camino, ¿no? Te digo un poquito por dónde, pues es muy fácil opinarlo desde fuera. Pues hemos llegado, Rodrigo, desgraciadamente al final de este capítulo. La verdad te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado, bastante ilustrador este tema. Lo dijiste tú muy bien al principio. No solamente es un tema de interés y obviamente de expertise por parte de ustedes y en el despacho, sino que es de interés mutuo por el tema de la salud empresarial, que es algo que a mí me llama mucho la atención, el desarrollar buenas prácticas en las empresas. Entonces te agradezco mucho que nos hayas dado este espacio de tiempo y la verdad que finalmente pues que sepas que habrá oportunidades pues para seguir ahondando sobre este tema y algunos otros, porque ya lo dijiste tú, este entorno es tan dinámico, tiene tanta incertidumbre, que lo que estemos platicando ahorita probablemente tendría que ser reenfocado o retocado a lo mejor en unos años. Gracias, Rodrigo, por tu presencia y por tus comentarios. No, muchas gracias por el espacio. La verdad es que tienes un equipo magnífico, súper profesional. Tenía mucho tiempo que no estaba en una cabina tan linda. Yo creo que desde que estuve en radio. Y ahora estoy muy contento de estar aquí. Ojalá me vuelvas a invitar. Si no quieres que hablemos de negocio, hablamos de música o de otra cosa. Muy bien, muy bien. Pues lo enfocamos y te agradezco nuevamente, Rodrigo, por tu visita. Ahí están nuestros datos de redes sociales. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, suscríbanse a nuestro canal a nuestro perfil en Spotify, donde podrán ver este programa para que hagamos de comunidad. También estarán apareciendo en pantalla los datos de contacto, tanto de Integra como de RMA, para si alguien en la audiencia pues está interesado en poner en práctica esto que platicamos hace un momento, que me parece que es bastante relevante. Nuevamente, Rodrigo, muchísimas gracias. No, gracias a Nos ustedes. vemos, hasta la próxima.